Hola amigos, soy Jorge Coronel, psicólogo clínico. Bienvenidos a este tema muy interesante, controversial, por supuesto. ¿Por qué? Va a haber muchas críticas, ya lo sé que va a haber mucha crítica en esto. Vamos a analizar la psicopatología de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque obviamente no es un personaje dentro de los cánones normales eh, de salud mental, ¿no? Vamos a ver, bueno, yo como psicólogo clínico, yo sospecho de que tiene una de estas dos patologías. Una psicopatía, es decir, es psicópata en algún grado, y también vamos a ver si es que tiene trastorno narcisista de la personalidad, que yo creo que está en el grado grave o profundo. Vamos a ver. Vamos a hacer una revisión primero de lo que es la psicopatía o qué son los psicópatas. Para esto me voy a guiar de un libro muy interesante que me lo leí hace un tiempo, Serpientes de Traje. Este libro es escrito por Paul Babiak y Robert Hare. Los dos son PhD. Ahora bien, no es un diagnóstico, sino unas aproximaciones. Pues, porque vamos a utilizar, por ejemplo, en un caso vamos a utilizar la escala Hare, que es una escala, un test, un checklist de 20 tips, en los cuales, si es que se llega a cierta puntuación, se puede considerar a la persona psicópata. Y también hay ciertos parámetros para ver si es que no es psicópata o puede ser factible otro análisis y si es que es psicópata propiamente dicho. El psicópata no necesariamente es la persona que sale con el cuchillo a matar, no necesariamente, como en algunas películas de Hollywood, no, o algunas novelas. Pero lo que puedo decir es que la psicopatía, digamos, descrita como que el 1% de la población es psicópata, en alguna manera es psicópata, que es bastante, quiere decir que una de cada 100. Parece un grupo pequeño, pero representa mucho porque ejerce mucho sufrimiento sobre la humanidad, tanto en la familia, tanto como en la sociedad, en los trabajos, en el mundo académico, etcétera. Bien, la psicopatía propiamente dicha, digamos, es una estructura, tiene unos elementos muy particulares. Hoy en día ya tenemos mucha información sobre esto y, por ejemplo, la psicopatía se puede encontrar dentro de la población carcelaria, es un 15% de la población carcelaria aproximadamente. Y podríamos decir que, bueno, los psicópatas normalmente son personas sedientas de poder. Normalmente les gusta mucho la política. Obvio, no todo político psicópata. Puede ser narcisista o histriónico, pero ya vamos a ir viendo esas patologías o esas características un poco más adelante. Ahorita es un poco más relevante esta parte a ver si es que es psicópata Nicolás Maduro y en qué grado. Ustedes pueden poner allá su comentario. Como les digo, este checklist se aplica directamente al paciente, a la persona, pero como Nicolás Maduro no es mi paciente, podemos hacer un ensayo. Creo que estamos en la libertad de hacerlo, de todas maneras está causando mucho daño. Y vamos a ver un poco de curiosidades más alrededor de él. Bueno, como les decía, el checklist de Hare, de esa lista, para analizar qué tan psicópata es una persona, que hasta uno de nosotros se puede hacer ese análisis. Vamos a ver, el primer ítem es locuacidad, encanto superficial. Son personajes encantadores, son personajes dulces a primera vista, como por ejemplo lo que sí era Hugo Chávez, en este caso lo que era Rafael Correa. Son personas que uno de una se decir, wow, eso es impresionante, es un enamoramiento social poderoso. Sin embargo, analizándolo un poco más profundamente nos damos cuenta de que son actores. A ver, normalmente los psicópatas llegan a ser excelentes amigos de alguien en específico, pero normalmente en las relaciones íntimas son pésimos por su narcisismo, muy parecido al trastorno narcisista de la personalidad. Se presentan así como seres grandiosos, como unas especies de deidades, ¿sí? Encantadores, muy amables. No siempre una persona amable es buena persona.
Sí, entonces, esto nos da una idea de que estos personajes, por lo menos dentro de la parte, para ser, por ejemplo, presidente de una nación, para ser un gerente, tienen un conocimiento de jergas, de tecnicismos, palabras técnicas en su área que sorprenden mucho. Son oradores, normalmente tienen una facilidad de palabra muy amplia. Al ser unas personas vacías, son excelentes actores. Sí, van a tener una facilidad para desenvolverse según las circunstancias, pues carecen de vergüenza. La situación más importante que yo diría que yo he encontrado dentro de esta psicopatología es que son como lagartijas. No tienen esos sentimientos de vergüenza y de empatía con el prójimo. Saben cómo se siente una persona, pero digamos a un nivel cognitivo, pero a un nivel emocional no se pueden poner en los zapatos de otra persona. Por eso causan grave dolor en la humanidad. Ese encanto superficial se puede utilizar para la abogacía, para las gerencias, para la política, perfectamente. Ahora, punto número 2, egocentrismo, sensación de grandiosa autovalía. Eso comparten con los trastornos narcisistas de la personalidad. La megalomanía. Creen que son una especie de personas de clase social alta. En el caso, por ejemplo, del trastorno narcisista de la personalidad, por ejemplo, en ellos suele haber, no siempre, pero suele haber un fondo de baja autoestima y lo usan ellos como mecanismo de defensa para parecer grandes, ¿no? Más o menos como cuando el pavo real va a ser atacado por una cobra, el pavo real abre su pelaje, sus plumas, para parecer más grande. Entonces, asimismo, cuando hay unas personas que tienen baja autoestima, suelen abrir ese pelaje, ese plumaje, o en el caso de la cobra, la caperuza, para poder aparentar ser más grande. Y eso sucede también en el narcisismo. Sí, en el narcisismo, cuando hay un complejo de inferioridad, cuando hay un sentimiento de baja autoestima, la persona quiere parecer grande. Ahora, en el caso de los psicópatas, no hay una baja autoestima. Ellos simplemente creen y están seguros de que son grandiosos, de que se merecen el Lamborghini, que se merecen el yate, etc. O sea, ellos necesitan sentir esa autovalía y necesitan ser reconocidos por los demás. Rasgo que también comparten con los narcisistas. De hecho, el psicópata es un narcisista, pero digamos más extremo. Necesidad de estimulación, tendencia al aburrimiento. Tercer punto. A ver, ellos necesitan autogratificación. Sí, necesitan de estimulación, necesitan de tener más y más para poder llenar ese vacío que nunca se va a llenar. Pues porque son seres sin sentimientos, propiamente dicho, que caracteriza al resto de la humanidad. Es decir, como no poseen misericordia, no poseen humildad, entonces intentan llenarse. No son personas espirituales, nunca lo van a llegar a ser. Sí, necesitan esa estimulación constante. 4, mentira patológica. Son grandiosos para mentir. No necesariamente son expertos en el lenguaje, no necesariamente necesitan una inteligencia verbal muy amplia, haber leído mucho. No, basta con que estén seguros de lo que están haciendo, entonces, y de lo que están diciendo, de lo que pasa por su mente, entonces habrá esa facilidad para hablar, ¿sí? Estos caen dentro de la parte esta que se llama la mitomanía, mienten todo el tiempo. Por ejemplo, un personaje de aquí del Ecuador, Rafael Correa, yo era correísta, yo decía, pero ¿por qué la prensa internacional está en contra? ¿Por qué mucha gente que conozco está en su contra? O sea, me preguntaba por qué. Y hasta que, como este personaje hacía las sabatinas, y yo ya estaba estudiando, entonces decidí escucharle para ver qué mismo. Sí, entonces yo me di cuenta que en cada sabatina, que era los sábados de la mañana, él mismo se contradecía mucho. Era
tenía muchas mentiras. Y en general siempre un doble discurso, ¿no? Que él no sabrá que está equivocado, pero uno como fuera de la arena, como fuera de la cancha de los toros, entonces uno puede ver mejor, ¿no? Entonces, muchas contradicciones, mentiras, falsificación de información, era lo que más abundaba en este personaje. Y bueno, el que bien sabe mentir, bien puede robar también, ¿no es cierto? Cae en esas contradicciones. Lo mismo que pasa con Maduro. Sí, entonces Maduro también caerá dentro de este sistema de mentiras patológicas. Dirección y manipulación, el quinto punto. Manipuladores de masas. E incluso el mismo Hitler, los mismos los Castros, a pesar de que sabemos de memoria de que son malos personajes, siempre van a tener unos séquitos, unos seguidores, unos personajes gregarios, borreguilmente hablando, digamos que están detrás de ellos sin cuestionarse. Razones hay varias, tal vez por interés, por mera ingenuidad, o quizás también son narcisistas o histriónicos. Entonces, los que siguen estos personajes, a pesar de todas las barbaridades que han cometido, normalmente, digamos, ninguno de ellos se queda totalmente solo, ¿no? Siempre va a tener alguien o algunos seguidores, ¿sí? Entonces, son manipuladores de expertos, cuando recién llegan al poder, convencen a todo mundo o a gran parte del mundo, pero con el tiempo pierden credibilidad. Vamos a ver. 6. Falta de remordimiento y culpabilidad. Como ya les decía, estos personajes suelen ser como lagartijas. No van a sentir culpa. Por eso, en la escala mundial, digamos así, por acá arriba tenemos a los psicópatas y narcisistas patológicos. Muy por debajo están los narcisistas no tan patológicos y por debajo están los histriónicos y más acá abajo está la población en general. ¿Qué quiere decir esto? Como ellos normalmente suelen tener esa falta de vergüenza, suelen tener más posibilidades de llegar más alto y eso lo sabemos porque ellos prácticamente manejan el mundo. Sí, el maligno está dominando el mundo, no les importa aplastar un botón y destruir una ciudad a través de una bomba atómica. Las guerras no es de personas que tienen vergüenza, las guerras son propuestas por corporaciones donde muy posiblemente son guiadas por este tipo de narcisistas patológicos. Vamos a ver. Y asimismo, en un trabajo, son los típicos que te harán quedar mal. Son los típicos que se van a fijar de pequeños detalles, van a irse sumando los detalles y te van a hacer quedar mal. ¿Sí? Ya sean psicópatas o narcisistas. Son los malas gentes que llamamos, los que ponen la piedra de tropiezo, los que crean el mal ambiente. Sí, son los que han hecho dar en quiebra a muchas empresas, son los que mandan sacando gente de las empresas. Sí, ¿por qué? Porque no se cayó en las redes de ellos. ¿Sí? Estos pueden ser psicópatas o narcisistas, cualquiera de los dos. También caen ahí un poco los histriónicos, esas personas que quieren la atención en ellos. Sí, son también superficiales. A ver, vamos al siguiente punto, que sería escasa profundidad de los afectos como punto 7. Escasa profundidad de los afectos. Sí, son como cajas vacías, quieren solo a cierto grupo y tienen algo de afecto por un grupo elitista, quizás un poco a su familia, o casi nada, o nada a su familia, a sus descendientes. Es muy difícil para los descendientes de los psicópatas vivir con ellos, porque no tienen, obviamente no hay esos sentimientos de felicidad ni de tristeza. Ellos normalmente se frustran, tienen rabia, no conocen exactamente la felicidad.
no conocen lo que es los sentimientos de culpa, remordimiento, tristeza. No, ellos se frustran y tienen iras, los psicópatas. Un poco parecido a los narcisistas. Los narcisistas patológicos, por ejemplo, ellos sí suelen tener sentimientos por una que otra persona. Eh, Son personas que sí caen dentro de lo normal, pero sí escasean, sí tienen escasez de sentimientos adecuados hacia los demás. Escasa profundidad de afectos querría decir que si te dice un psicópata, eres mi gran amigo, no te la creas. Si te dice te amo para siempre, no te la creas. No, no. Ellos son expertos en no profundizar, son superficiales. ¿Sí? No hay espiritualidad en ellos. 8. Insensibilidad, falta de empatía. Insensibilidad, falta de empatía. No tienen misericordia, no se pueden poner en los zapatos de otra persona. No saben cuando te pones triste, no saben cómo en realidad te sientes. No, no, no. Para ellos es como que tú estás exagerando. Esto pasa mucho en los matrimonios también, ¿sí? En este caso, la falta de empatía le podemos ver con Nicolás Maduro porque, ¿qué más? Pues tantos millones de venezolanos comiendo en basureros, saliendo de las ciudades a otros países. Un poco semejante a nuestro querido Ecuador, porque acá también nuestros migrantes han tenido que salir por la falta de empatía de estos personajes que siempre han estado en el poder. ¿Sí? Insensibilidad, falta de empatía, tantos presos políticos en Venezuela, el que inhabilitan a los políticos para participar, el fraude. Sí, entonces esta falta de empatía, insensibilidad. Estilo de vida parásito, el número 9. Sí, buscan el poder para no trabajar. Están sentados recibiendo dinero, tanto en el poder como en las gerencias. Y este es un estilo de vida que lo han ganado a base solo de mentiras, de manipulación. Se parecen algo a los políticos que mencionamos y a otros más. A ver, 10. Falta de control conductual. Claro, falta de control conductual cuando se exacerban. Nicolás Maduro, por ejemplo, en el caso de él, invita a darse de trompadas con Javier Milei, por ejemplo, aunque Javier Milei intelectualmente le diera en el primer round intelectualmente, pero estos personajes son impulsivos. El mismo hecho de que mande a apresar a alguien injustamente, hay una falta de control conductual. Como les digo, no hay muchas reseñas con respecto a la niñez de Maduro. Sé que ahí por ahí le escribieron un libro a él diciendo que él era un luchador por la justicia, que era beisbolista, que era rockero, le gustaba la salsa, la trova, etcétera, y que era un excelente muchacho inteligente. Lo de inteligente parece que no, que es un libro escrito en favor de él nada más. Y digamos que estos personajes normalmente trabajan en esto, en la parte política, están de arriba abajo buscando a dónde parasitar, no se esfuerzan grandemente. Normalmente el estilo de vida parásito y la falta de control conductual siempre van de la mano. Ahora, otro aspecto, el número 11, dice conducta sexual promiscua. No conocemos sabemos de que tuvo 2 esposas, por ahí había un artículo que quise abrir, pero se eliminó la página y nombraba algo un poco más allá, había una investigación más profunda, pero no hubo nada más. En este ítem le puse un puntaje 0, porque no hay nada claro. El punto 12. Bueno, regresemos un poquito al punto 11 más bien. Punto 11, vida promiscua. Sí, justamente en mi libro que escribí, Una vacuna para la familia y la sociedad, le toco el tema. Hay un personaje muy promiscuo, bueno, falleció aquí en la ciudad, donde tenía muchas novias y una de ellas era una paciente mía. Les puse ese caso ahí, obviamente sin nombre ni apellidos, para
para solamente hacer un estudio de caso, donde este hombre explotaba a muchas mujeres, les robaba a sus hijos, a ellas, y una sinvergüencería total porque nunca admitía que estaba con otras. Incluso delante de él, cuando se encontraba con dos de sus novias, seguía mintiendo, seguía presumiendo su inocencia. Yo le puse en mi libro como el caso de Rafael. Y sigamos. Bueno, conducta sexual promiscua. A ver, problemas de conducta y hasta problemas de conducta precoces. No conocemos de esta parte de Nicolás Maduro, es el ítem 12, no conocemos de esa parte. No hay muchos registros sobre su niñez, algo un poco de mentiras que encontré por ahí, pero a este también le puse 0 porque no conozco nada de eso, de este personaje. Impulsividad sin reflexión. Se parece mucho a la falta de control. Esta impulsividad sin reflexión, digamos, toman decisiones arbitrarias para el manejo económico, por ejemplo, del país. Yo creería que también es un ítem importante para este personaje sin reflexión, pues, o sea, ¿qué más? No reflexionar de que está perjudicando todo un pueblo, por lo menos un 75-80% de ese pueblo. El ítem 14, el ítem 15, irresponsabilidad. Ítem 15, irresponsabilidad, claro. Estos personajes no se preocupan en el futuro intelectual. Suelen ser algunos inteligentes, sí, pero nunca sabios. Pero por lo general los psicópatas no le ven tanto la parte intelectual como algo importante, ¿no? Ellos le buscan el poder. Entonces la ciencia, la literatura, las artes son un poco, digamos, están un poco distantes de ellos. Nicolás Maduro, pues sabemos perfectamente, no concuerda con estos aspectos intelectuales, ¿no? Según se ve en sus charlas, en sus manifestaciones, en sus discursos. No hay una preparación académica previa. Incapacidad de aceptar la responsabilidad de las propias acciones. 16, claro. Aculpa al imperialismo yanqui, a Javier Milei, al presidente Bukele, presidente Noboa, se ve en contra de mucha gente. No asume su responsabilidad. Ellos normalmente son campeones para evadir. Parecen muy parecidos a los narcisistas. Estos ítems, los que vamos describiendo, se parecen mucho también a los narcisistas, con la diferencia que los narcisistas, aunque sean patológicos, algo tienen de vergüenza, algo tienen de culpa. Por lo menos de vergüenza. Sí, vamos a ver. 17. Varias relaciones maritales breves. Bueno, sabemos que es casado con una señora y en el pasado tuvo otra señora. Aquí le puse un 0 porque cualquiera en la vida puede equivocarse. Delincuencia juvenil, la número 18. No me consta que haya sido un delincuente juvenil. Y le puse también un 0. Renovación de la libertad condicional, revocación de la libertad condicional. Esto es cuando caen en la cárcel y les han dejado salir, pero de nuevo reincide, ¿no? Ahora, como él está en el poder, pues no es que ha caído preso. No sabemos. Le ponemos un 1 porque a la final tiene llamamientos de la atención de entidades judiciales, digamos, internacionales, problemas legales también dentro de su mismo país, a pesar que él tiene dominado la ley por allá, pero tiene problemas con la ley. Le puse un número 1, la versatilidad criminal, que es la 20. Existen muchas maneras de cometer ilícitos, estafas, cohecho, peculado, crímenes, hurto, usufructuo.
un montón de términos judiciales que tienen que ver con la delincuencia. Entonces, Nicolás Maduro sí apunta aquí 2 puntos. En total he sumado 29, lo cual nos dice que está a un punto de ser un psicópata puro, de un psicópata, porque de 20 a 30 se debe someter a otro análisis, o peritaje ayudado en información forense, o sea, legal, más entrevistas psicológicas, entrevistas de personas que están alrededor, pero les pongo a ustedes para que ustedes vean si es que este test nos sirve de algo para detectar la psicopatología de este personaje. Ahora bien, vamos ahora a ver si Maduro cumple con estas características del trastorno narcisista de la personalidad. De estos 9 ítems, vamos a ver si 5 se cumplen. Estamos hablando de un trastorno de la personalidad narcisista. Ahora, clínicamente hablando, eso también hay que analizarlo un poco más profundamente para determinar si es leve, moderado, grave o profundo. Pero vamos a pensar de que bueno, yo clínicamente hablando, que ya he analizado esto, estaría dentro de lo grave y lo profundo. A ver, un patrón persistente de grandiosidad, un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos, preocupación por fantasías de logros ilimitados, influencia, poder, inteligencia, belleza o amor perfecto, creencia de que son especiales y únicos y que solo se deben asociar con personas de clase social alta, necesidad de ser admirado incondicionalmente, un sentido del derecho, explotación a los demás para lograr sus propios objetivos, una falta de empatía, envidia de los demás y creencia de que otros lo envidian, arrogancia y soberbia. Sí, entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, en este caso de Nicolás Maduro, no sabemos hasta qué punto envidia, ¿no? Los narcisistas envidian, en cambio los psicópatas no envidian. Como que al psicópata no le interesa la envidia, en cambio al narcisista sí, porque le duele. El narcisista, si le haces una broma, se va a pegar la ofendida y va a atacarte. En cambio un psicópata posiblemente no. Basado en la información visual, auditiva que tenemos sobre Nicolás Maduro, sobre el chavismo, la política latinoamericana, un poco la internacional, el test Hare de Robert Hare, el libro Serpientes de Traje y en sí en general lo que me ha dado a mí la vida clínica, puedo decir que cualquiera de los dos se apega perfectamente a este personaje, cualquiera de los dos diagnósticos, sea el narcisismo o sea la psicopatía o psicópata. O sea, es muy difícil para el pueblo venezolano, para el mundo, para los países que están bajo estos regímenes autoritarios, tener un líder así. Es muy difícil. A ellos no les va a importar cortar cabezas, no les va a importar el sufrimiento de su pueblo. Y eso les invito a ustedes que si quieren poner su opinión sobre sus diagnósticos, si son psicólogos, si es que son psiquiatras, a pesar de toda la información que usted le presente a un psicópata o a un narcisista, sobre todo el psicópata, a él no le va a importar. Él se va a mantener dentro de su mentira, se las cree. Obviamente, profundamente sabe que no está bien, pero él se va a mantener firme y puede engatusar a la humanidad porque son personas que buscan frases, clichés, los típicos eslogans de la política, para poder dominar a los demás y por eso ellos tienen seguidores. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su apoyo, por dar un me gusta, tal vez por compartir o si gustan suscribirse. Muchas gracias.